Este video está pensado como un complemento, como una tercera parte de los 2 videos que hicimos para el taller de ficciones breves. Si quieren ver de qué se tratan estos videos, pueden encontrar los enlaces aquí abajo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de lectura con el programa Escuelas Lectoras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre talleres de lectura y de escritura destinados a alumnos y alumnas de la escuela secundaria. En particular sobre un tipo de taller que desde el programa venimos haciendo hace más de 6 años en distintas escuelas y en distintos distritos de la ciudad. Un mismo formato, 2 encuentros presenciales. El primero destinado a trabajar instancias de lectura e intercambio lector y un segundo encuentro en donde ponemos en juego consignas de escritura a la manera literaria. En este caso vamos a hablar de un taller sobre lectura y escritura de ficciones breves, microficciones, pequeñas máquinas literarias que funcionan como disparadores de una cantidad de procedimientos lectores que son muy interesantes para trabajar en el marco de un taller. Es difícil dar una marca de género, definir a las microficciones porque estas piezas literarias a veces presentan armazones narrativos, a veces líricos e incluso dramáticos. Lo que tienen en común es una sensación de enigma y de incompletud. Sensación que atraviesa toda la literatura como un fantasma, pero que en estas piezas se hace patente. Hay algo ahí que falta, y eso que falta le corresponde al lector ponerlo en juego. Por eso son ideales para organizar experiencias de intercambio de lectura, para leer en comunidad, para intentar entre todos develar no el sentido, sino todos los sentidos que se encuentran detrás de estas pequeñas piezas. Por ejemplo, esta. En la sala de una casa rodeada por jardines y árboles, un hombre delgado, alto y canoso está sentado ante la ventana con un libro en las manos. Desaparece de su libro la palabra tiempo y el tiempo deja de transcurrir. La luz pierde la velocidad de la luz y todo el universo queda inmóvil. Afuera, en los jardines, la luz es rara, como en el amanecer o los sueños, y torna inciertos los colores. Un colibrí, quizás verde, quizás violeta, está detenido en el aire con una de las alas algo más alta que las otras y el pico próximo a una flor. La hoja de un árbol está inmóvil, suspendida a pocos centímetros del piso. Entre todo lo detenido en el aire, como el colibrí o la hoja, frente a los ojos del hombre canoso con el libro en las manos, hay una bala. Pero no hay peligro mientras nadie recuerde la palabra que ahora no existe. La brevedad característica del cuento brevísimo es en realidad una cualidad subalterna de otra más importante, la concisión. No se trata de apretar la historia para que quepa en 10 líneas, se trata de ajustar la expresión para contar la historia en la menor cantidad de líneas posible. El objetivo central de poner este tipo de textos en juego es armar una ronda de lectura, dar unas pequeñas consignas que sirven como llaves, como claves para ingresar a estos pequeños textos y empezar a abrirlos de a poco. Los relatos son breves, eso permite que se puedan trabajar varios en un módulo de 80 minutos. Además, son tan distintos entre sí que cada uno reclama una estrategia de lectura distinta. Son ideales para trabajar en rondas de intercambio lectores. Son pequeñas máquinas literarias que de un modo muy condensado ponen en juego procedimientos literarios que reclaman distintas estrategias de lectura. Son aparentemente simples, no contamos con el prejuicio de la dificultad, lo trabajoso, y sin embargo, con pequeñas consignas y disparadores de lectura se pueden obtener verdaderas experiencias de lectura en comunidad. Vamos a charlar con Javier Maidana y Pablo Broide, que son los responsables, junto con Juan Ignacio González, de llevar adelante los talleres de El Río sobre el Río, el proyecto de lectura y de escritura para el nivel secundario de Escuelas Lectoras.
Gracias por esa presentación. Aquí estamos de conversatorio con parte del equipo de escuelas lectoras dedicado a la escuela secundaria. Estamos aquí con Pablo Broide y con Javier Maidana. Forman parte del equipo de escuelas lectoras hace varios años y durante mucho tiempo estuvieron girando por escuelas de todos los distritos. Quizás algunos de ustedes ya recibieron los talleres, ya los conocen. Estuvieron girando con distintas propuestas vinculadas a la promoción de la lectura y la escritura en el nivel, y una de las propuestas que llevaron a muchos lugares es esta que nos convoca ahora, este taller de lectura y escritura de microficciones, de ficciones breves. Le damos la bienvenida, los saludos desde acá. Hola Javier, hola Pablo. Vamos a tener un conversatorio, queremos escuchar alguna de sus experiencias, ver qué obstáculos se les presentaron en la implementación de esta actividad, también, ¿por qué no?, escuchar alguna anécdota. Si les parece, comenzamos con el primer taller del que estuvimos hablando, que es un taller dedicado a la lectura y sobre todo al intercambio lector. Javier, ¿te gustaría contarnos, teniendo la experiencia de haber dado ese taller tantas veces, cómo es el desembarco, cómo es la llegada a un aula, cómo disponen el espacio y sobre todo, cómo presentan la consigna de ese taller, que es un taller de lectura? ¿Qué tipo de presentación hacen para enterar a los estudiantes y a las estudiantes de esta propuesta? Bueno, el desembarco en la escuela en general tiene que ser un rato antes para que nos dé tiempo a romper una lógica habitual en las aulas, que es la lógica de las filas. Llegamos con bastante tiempo como para rediseñar la manera de sentarse de los chicos para que puedan compartir y todos mirarse a las caras mientras opinan. Por eso diseñamos una ronda o un semicírculo y los chicos entran al aula una vez que todo eso está preparado. Y además preparamos una mesa de microficciones que tiene un cuidado estético muy especial. Tratamos de que haya colores, de que haya brillos, que cada una de las tarjetas que contiene las microficciones sea en sí mismo un objeto hermoso, para que predisponga ya a la situación de poder compartirlo. Después de este preparativo, antes de que los alumnos entren en el aula, les contamos quiénes somos, les contamos que vamos a leer microficciones, les preguntamos a ver qué piensan de eso de microficciones. Alguno dice, micro debe ser pequeño, debe ser chiquito, y ahí arrancamos a analizar de qué se tratan estos breves textos. Y antes de arrancar con la lectura, con un primer momento que es una lectura silenciosa, predisponemos un poco el espíritu a escuchar las opiniones de los demás y escuchar las voces de los autores a través de sus textos, haciendo algún trabajo de respiración, de alineación, de visualización, algo muy breve. Los chicos suelen tomarlo de manera medio risueña, les resulta muy extraño, pero finalmente predispone a los alumnos para poder compartir este espacio, ¿no?, de intercambio humano sobre todo. Nunca ponemos un foco demasiado en lo intelectual, sino en que sea un intercambio real, verdadero, entre personas que piensan acerca de lo mismo. Saben que esto que comenta Javier, de hacer una pequeña actividad para disponer y relajar el cuerpo, yo lo vi, pude estar en muchos talleres que ellos dieron, y es muy interesante, Javi, cómo se transforma una típica, cuando hacemos una ronda o un semicírculo en cualquier aula del colegio secundario, sea la hora que sea, el turno que sea, el distrito que sea, la posición de los pibes, de las pibas, es más o menos así, digamos, están predispuestos, están escuchando, pero no está hablando. Y con una de estas pequeñas actividades que vos decís, de sentarse, de relajarse, muy chiquititas, primero aparece la risa, que eso está bueno, aparece en ese momento, también distiende, también relaja, y enseguida se arma otro clima. Entonces ahí ya tenemos un semicírculo, que está más prolijito, los pibes y las pibas están sentados, y hay en el medio una mesa con tarjetas, con las ficciones breves, con las microficciones, y ahí viene el momento
de la mesa de libros. Pablo, ¿nos querés contar cómo es ese momento? ¿Ustedes le entregan a cada uno, a cada una, el texto a leer? ¿Hay un momento de exploración? ¿Ustedes arrancan leyendo alguna en voz alta? ¿Cómo manejan ese momento de la mesa de libros? ¿Cuánto tiempo le dan? Hay algo de lo que contaba Javier que yo me fui dando cuenta que es muy importante en los talleres y que ayuda mucho, que es jugar con el misterio, ¿no? Entonces, toda esta situación donde los chicos y las chicas llegan al aula, el aula está modificada en su geografía y también de repente hacemos todo un caldeamiento, esta introducción, donde no está muy claro y tampoco dejamos entrever del todo, bueno, ¿para qué estamos haciendo eso? Muchas veces retomamos ese para qué al final del taller de por qué les parece que insistimos tanto en, bueno, en sentarnos, en prepararnos, en tal vez respirar o escucharnos, cerrar los ojos. Y muchas veces hacemos como esta idea de una pequeña visualización, de imaginar algunas cosas como un recorrido por el mundo interno que va llevando hacia esa mesa. Entonces, pasa un rato antes de que se devele el misterio de qué hay debajo de esas tarjetas que están muchas veces de colores, pintadas, con telas. Entonces, todo ese misterio lo que va generando, muchas veces usamos una metáfora que es muy linda, que la trajo Javi justamente hace unos cuantos años, que es la idea de un banquete. Entonces, bueno, charlamos sobre qué es un banquete para ellos. Y retomamos esta idea que es una idea estructurante del taller de como un banquete antiguo, ¿no? Como esto de juntarnos alrededor de una mesa a conversar. Entonces, lo primero que, una vez que hicimos cerramos esta introducción y que va aumentando la ansiedad y el misterio y las ganas de saber, generalmente decimos, bueno, ahora cada uno puede pasar y puede servirse de este banquete y puede probar lo que quiera, porque en un banquete hay platos muy diversos. Entonces, la idea es que prueben diferentes cosas que haya. Algunas cosas les pueden gustar, otras no. Tal vez si les gusta algo lo pueden compartir con otra persona. Hay sabores que tal vez no conozcamos tanto y que tal vez tengamos que probar un poquito más para ir con. Entonces jugamos con esta metáfora del banquete, de las comidas, de los sabores variados, de lo distinto, para fomentar ese encuentro. Y la idea de la mesa es que los chicos y las chicas se acerquen y circulen, y hay un rato donde esto pasa, donde el sonido, la banda de sonido del taller es de murmullos, porque se arman pequeños grupos, nosotros en general vamos caminando y rotando y estando a disposición de aportar lo que podamos en las interpretaciones, en las lecturas. Muchas veces podemos aportar tal vez desde destrabar, desde una palabra. En las microficciones, al ser tan pocas palabras, tal vez si uno no conoce una de esas palabras, ya hay una parte del significado que se detiene. Entonces a veces es estar atentos en estar, bueno, a poder ayudar desde ese lugar, desde tal vez contar, bueno, esta palabra, qué significa melancolía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero siempre son lecturas más o individuales o en pequeños grupos, y dejamos que esté ese murmullo y que es como uno de los sonidos, así como antes venimos de un silencio y de donde se escucha solamente, o tratamos de que sea un momento, y lo marcamos, de que se escucha la voz de los coordinadores del taller, ese momento es un momento más liberado de sonido. Y luego de que pasa eso, volvemos a reordenarnos en la ronda, porque a veces algunos chicos o chicas se paran, se mueven, se cambian de lugar. eh, Volvemos a la ronda y ahí pasamos a una tercera parte del taller. No tenemos Sí. Antes de esa tercera parte que me interesa mucho, ¿cómo manejan cuando ustedes tienen la ronda, tienen la invitación al banquete, pero hay alguien que cuando todos se paran a agarrar, no se quiere parar, eh, quizás porque siente que no le compete, porque no tiene ganas, porque capaz, no sé, se mezclaron dos divisiones, entonces ahí hay que mostrarse de determinada manera? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes se acercan, llevan, insisten, leen en voz alta? ¿De qué manera hacen circular la palabra por esas zonas de la ronda? Eh, en general tratamos de que no sea una instancia de obligatoriedad, ¿no? No es una cosa de, bueno, estás acá, tenés que leer porque este taller es de lectura, sino que es más común tratar como estamos muy cerca, son muchos años de trabajar con estos corpus de microficciones y ya conocemos. Es como la valija de herramientas donde uno conoce cada herramienta que tiene y conoce cada cuento, y a veces
por la cara ya sabes con qué cuento le puedes entrar al chico o a la chica, ¿no? Como que a veces uno sabe que con ciertos cuentos, a veces por su extensión o por su carácter, pueden funcionar. Entonces, a veces simplemente acercarse a esa persona y ofrecerle un texto y proponerle que lo lea, o a veces tener paciencia, porque hay veces que pasa que hay chicos o chicas que no quieren participar y se quedan ahí. Bueno, mientras siempre un poco es mientras no sabotee la actividad del resto, vamos teniendo toda la paciencia y tratar siempre de acercar los textos o posibilidades o ideas desde una cosa más, tal vez un poquito más íntima y más de generar una confianza. Ahora que lo escucho a Pablo, me doy cuenta hasta dónde es importante todo esto que decíamos al principio, toda esta preparación del espacio, toda esta recepción de los chicos, toda esta predisposición, porque justamente genera un clima de hospitalidad. Y eso es una clave de nuestro trabajo, generar un ambiente hospitalario donde rápidamente se genere una confianza suficiente como para que todos se acerquen a buscar un texto. Y es verdad que nos ocurre que no, pero ya amparado en esa hospitalidad, invitar, como decía Pablo, si es posible, si vemos alguna entrada con ese chico o chica, y si no, también respetar que va a tener una posición eh, más alejada en principio. Pero la verdad es que nos ocurre bastante poco esas situaciones extremas. En general, todos se acercan y sienten ese clima hospitalario. También es importante recalcar esto que decían, que escuchar es también participar, también es un ejercicio de lectura y el que está ahí sentado escuchando y va a estar ahí escuchando lo que comentan sus compañeros, sus compañeras, lo que se propone, también va a estar integrado en la ronda. Si ese primer momento, como decís, Javi, de disposición, la dispositio, si estuviéramos pensando esto como un discurso retórico, funcionó bien, después todo Ujú, va a marchar. ujú. Perdón, un gran juego para nosotros cuando vamos también. Nosotros tenemos una característica que es que al ser docentes itinerantes es como que llegamos y tenemos esa magia del viajero, ¿no? Pero hay un juego para nosotros que son esos primeros 5 o 10 minutos del taller que es la batalla por la confianza, ¿no? Es como que llegamos y es como, es el momento clave de cómo cada palabra que decimos, cada cosa que pasa en esos primeros minutos, es muy importante para desarrollar este clima de confianza. Y después, muchas veces, tal vez, estos chicos o chicas que tal vez no se enganchan a un principio, al ver cómo se da la dinámica con otros compañeros y compañeras, o a veces terminan acercando por eso mismo. Por eso recomendamos mucho cuando, si se quieren implementar estos talleres en las escuelas, que los docentes y las docentes puedan trabajar en pareja pedagógica y quizás una docente que tiene habitualmente tercer año vaya a dar este taller a primero para poder reforzar esta sensación de exotismo, de extrañamiento, para poder entrar desde otro lugar y que después la compañera o el compañero de primero del taller con ese tercero que quizás lo estuvo hace 2 años, pero no deja de ser una novedad, que donde debería haber Ujú. alguien, hay otra persona, hay una propuesta distinta. Entonces, retomando la secuencia, tenemos el primer momento de disposición, de presentación, de armado. Tenemos el segundo momento, que es la mesa de libros, la lectura, que ya explicaste, Pablo, cómo se hace. Y termina este taller con un momento en el que quiero que nos detengamos, que es el intercambio lector. Javier, ¿cómo manejan este momento? ¿Van haciendo preguntas? ¿Toman ustedes algunos textos que les resultan significativos o buenos para abrir ese momento de intercambio? ¿Cómo se mueven ahí? Bueno, ese momento de intercambio, esa ronda de intercambio, eh, también es un poco como estábamos diciendo. Es progresivo, suele tener un primer momento de timidez hasta que se abre el juego y poco a poco se va ganando en soltura. La invitación es a que alguno que haya sentido que el texto que eligió lo haya impactado por algún motivo, lo ofrezca a la ronda, lo ponga en discusión con los demás. Y para eso les aclaramos que ninguno de los chicos o chicas van a estar obligados a leer en voz alta.
La lectura en voz alta es una acción muy difícil. Implica un montón de timidez, implica estar muy preocupado en la pronunciación, en la enunciación de cada palabra, y uno a veces pierde el contenido tan preocupado por enunciar correctamente cada cosa, que no tenemos ganas de exponer a los chicos en esas situaciones. Así que siempre les aclaramos que nosotros, que conocemos muy bien el corpus y que lo hemos elegido minuciosamente, buscando esos sabores variados de los que habla Pablo, vamos a ser los encargados de ponerle voz a ese texto para compartirlo en la ronda. Y así que el primer texto suele costar un poquito. Es difícil que uno diga, yo quiero ofrecer este. Pero como nosotros nos fuimos acercando en esos pequeños intercambios, mientras se acercaban a la mesa de libros, fuimos viendo qué cosas, hay algunas ideas particulares, ahí medio susurradas que se fueron diciendo, que podemos retomar, ¿no? Como decías vos, Juancito, podemos compartir tu texto y contás qué estuvimos pensando, y ahí empieza un ciclo, ¿no? Uno arranca, pensamos entre todos el texto, y ahí otros van ofreciendo. Con cada texto, la idea es invitar a pensar, invitar a través de preguntas que abran la posibilidad de interpretar y que no tengan respuestas correctas o incorrectas. Siempre buscamos esto, y siempre el que marca la pertinencia o no pertinencia de las interpretaciones va a ser el texto. O sea, no somos nosotros que decimos es correcto o incorrecto, sino a tal interpretación que puede estar muy desajustada con el texto, siempre volvemos al texto, lo ponemos en la ronda y decimos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les parece que esto que dice tal chico o chica tiene que ver con lo que el texto plantea? Y ahí entonces se va dando un ida y vuelta con el texto y se va leyendo más profundamente. Esto es una cosa que quería remarcar, que hacer estas rondas de interpretación hacen que podamos leer más profundamente. Leer con otros, dice Cecilia Bayur, es leer más profundo. Porque no me quedo solo con lo que yo leo y con mi propia interpretación, sino que la pongo en juego. La pongo en juego con los demás, converso acerca de lo que leo, y me beneficio muchas veces de las interpretaciones, de los aspectos del texto que otro vio y yo no vi. Y otros se benefician de mis interpretaciones. Y así se va dando una construcción, ¿no? Entre todos vamos construyendo una interpretación mucho más amplia. Es muy interesante eso que planteas, Javier, porque aparte estamos hablando de textos que tienen, en el mayor de los casos, un puñado de palabras. Es como si tiraran, como quien tira ahí, unas runas o algo que hay que interpretar y hay que darle vueltas, y como es muy austero, para validar cada interpretación hay que analizar de manera paranoica y crítica cada palabra, y es muy interesante también de haber participado en sus talleres, cómo textos tan pequeños disparan, se los toman muy propios, la interpretación de una palabra, de una voz, desde de una perspectiva. Y también me interesa remarcar eso que decías, como marca en esta secuencia, que es que en los textos literarios los leen ustedes en voz alta, y las voces de los estudiantes y las estudiantes aparecen en el momento de la interpretación. Eso es importante remarcarlo. Para formar un alumno narrador o lector hay que formar un alumno escuchador. Y el objetivo de este taller, entre otras cosas, es reforzar la escucha. La lectura en voz alta y la narración por parte de los estudiantes es algo deseable, pero de llegada. No es el objetivo de este taller en particular. Entonces, se ahorra mucho si la lectura de los textos está en boca del docente o de la docente, y luego las voces de ellos van apareciendo en la interpretación. Porque hay muchas cosas que quizás cuando se leen en el texto no aparecen, y cuando se escucha la intención, el sonido, un aumento de la intensidad, un pequeño cambio en el timbre de la voz de un lector avesado, porque ya conoce el texto de antemano, contamos con esa ventaja, ahí empiezan a aparecer cosas. Ah, pero mirá, cuando dijiste la palabra melancolía, sonreíste.
eso quiere decir que en verdad está pasando tal cosa y se arma esa máquina de interpretar. Pablo, ¿querés comentarnos algo sobre este momento? ¿Alguna experiencia que hayas tenido de intercambio lector con estudiantes que quieras comentarnos? Es un momento muy hermoso del taller realmente. Hay algo por un lado que creo que esta situación va a lo más profundo de la palabra y de la literatura, una función muy profunda que es algo que tiene más con la relación con la vida, con lo filosófico, y llega mucho de esa manera. Es decir, en este taller un poco el objetivo es que la literatura tome un sentido para la vida de cada uno, que creo que es lo más importante y es lo que nos termina haciendo lectores, que es entender para qué sirve la literatura, ¿no? ¿Por qué leemos? Y acá yo siento que un objetivo del taller es cargar el significado de esto, es encontrarnos que en la literatura tenemos cosas que hablan de nuestras vidas. Y sucede mucho en el taller que las interpretaciones se entrelazan constantemente con problemáticas y cosas de la vida misma de los mismos pibes y pibas. Entonces, esto es una cosa muy, muy interesante que va pasando. También hay algo que nos sorprende, que es que nosotros vamos dando talleres y vamos por muchas escuelas con un corpus que ya conocemos, variadas interpretaciones que se nos fueron ocurriendo, que van surgiendo, pero siempre alguna interpretación nueva aparece y nos sorprende profundamente. Y eso es muy, muy hermoso, tratamos de compartirlo eso cuando sucede. Que eso está bueno, o sea, y siempre estar abierto a eso de las interpretaciones más raras, contrastándolas con el texto. Después, otra cosa también es esto de trabajar cuando empezamos a abrir el juego y a ver que compartan. La propuesta en general es compartir un texto que les haya llamado la atención. Y hay algo que es muy interesante para laburar en la formación y no solo como lector, sino con cualquier cosa relacionada con el arte, con la música pasaría lo mismo, con la pintura lo mismo, que es empezar a ver, bueno, esto me gustó o no me gustó. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo que me gustara? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué tiene que ver con algo que me interpeló, con una experiencia de vida? ¿O tiene que ver con algo que me hace acordar algo que no me gusta? ¿O porque ya sé que cierto género literario no me gusta? Entonces, tratar de empezar a trabajar, bueno, ¿me gustó o no me gustó? Bueno, ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué cosa? Y tratar de ir un poco a eso y empezar a buscar con esto de qué texto te llamó la atención. Y nos puede llamar la atención por muchas cosas. Muchas veces me llama la atención porque no lo entendí. Entonces hay veces que se comparten textos y alguien lo comparte, un chico o chica comparte, no, este texto no entendí de qué se trataba. Entonces lo comparto para que podamos entre todos como sacarle la ficha y ver un poco de qué se trata. Y así realmente hemos tenido conversaciones en los talleres tan movilizantes para mí como tallerista también, ¿no? Y hablar sobre cosas muy variadas, sobre este, cuestiones de género, sobre cuestiones familiares, sobre cuestiones de la amistad, del amor, de nuestra historia personal y de nuestra subjetividad. Se juegan muchas cosas y realmente está muy bueno que vaya hacia eso porque realmente la literatura en nuestras vidas un poco significa ese campo de juego, ¿no? Y sobre otras literaturas también, porque algo que he visto en los talleres es que estas pequeñas máquinas de producir sentido, que son las ficciones breves, siempre remiten a otras cosas y ustedes traen, bueno, pero esto está, si tenemos que hablar de una ballena, ¿por qué no traemos la historia de Jonás, que en lugar de ir a Nínive, o esto, o uno se acuerda que leyó en primer año sobre uno que era mitad toro y mitad hombre y vivía en un laberinto, entonces la palabra laberinto ahí, eso también es interesante. Sí, Javier. Eh, Me acordé mientras Pablo contaba de esto de que la invitación a compartir ese texto tiene que ver con eso que te llamó la atención. Y a veces lo que te llamó la atención es que no terminás de construir un sentido de ese texto, pero igual algo te está llamando ahí. A veces la razón para compartir un texto es un fragmento del texto, que tal vez no tiene que ver con la idea general, pero a veces una línea provoca, digamos, una sensación de querer compartirlo. Nosotros también hacemos un taller quería contar esta pequeña anécdota.
hacemos un taller de poesía también, un poco con la misma lógica que este de microficciones. Y en un colegio en Constitución leímos, comparte una chica, un poema de Fabio Morábito que se llama Orejas. El poema es muy bello, pero trabaja con una idea bastante trillada, que es la idea de escuchar a tu corazón. Pero lo arma de esta manera. Dice que tenemos una oreja para escuchar a los vivos y otra oreja para escuchar a los muertos. Tenemos una oreja para escuchar el silencio y otra para escuchar el infierno. Y así, ¿no? Una oreja para una cosa, otra para la otra. Y el poema juega con que hay una tercera oreja, pero que como no cabía en la cara, decidimos ponerla en el centro del pecho y empezó a latir, y es la oreja que nos salva de ser sordos cuando allá arriba nos fallan las orejas. Bueno, esa sería la idea del poema. La chica en el colegio este de Constitución, que comparte ese texto, no se quedó con la idea general que es la de la tercera oreja. Perdóname, te decía que apareció el cartel de 40 minutos de que eso aparece en la filmación. Así que retomá desde, apareció cuando Ajá. terminaste de decir el poema. Si de esto habla el poema, la idea con esto. Claro, dale. De esto habla el poema, de esa idea de la tercera oreja. Sin embargo, la chica que lo compartió no se quedó con eso. El poema arranca diciendo una oreja para escuchar a los vivos y otra oreja para escuchar a los muertos. Y ella dijo, yo tengo una oreja para escuchar a los muertos, porque siempre escucho la voz de mi mamá, que falleció, y que me dice, siempre que tengas un pan, compartilo con otro. No importa que vos tengas poquito, pero si vos tenés algo, compartilo con los demás. La voz de mi mamá siempre me está hablando ahí. Fue tan impactante para ella esa primera línea del poema, que todo lo demás le resultó irrelevante, pero es tremendamente válida esa interpretación, ¿no? Porque ahí movilizó algo verdadero, algo humano, y de eso se trata estas rondas de intercambios, de compartir cosas profundamente humanas. Bien, bueno, así cierran el primer encuentro. Este taller está pensado en dos encuentros de un módulo. El primero tiene estas tres partes, de disposición y presentación, mesa de libros y luego intercambio lector. A la semana siguiente o pasado un tiempo, que puede ser el que quiera llevar el taller adelante, el que determine que quiera llevar el taller adelante, viene el segundo encuentro, que es el que está destinado a la escritura. Me gustaría presentar brevemente la secuencia y que me cuenten sobre todo cómo implementan las consignas, cómo hacen que los estudiantes y las estudiantes se pongan como productores de estas pequeñas maquinarias literarias que son las ficciones breves. Tenemos entonces este segundo encuentro dedicado a la escritura, a la producción de ficciones breves, que también tiene una secuencia de tres partes: un momento de presentación, otro momento de trabajo con la consigna y la reescritura de los textos, y un momento final de cierre con lectura e intercambio lector, pero esta vez alrededor de las producciones que hicieron los y las estudiantes. En este caso, Pablo, ¿querés contarnos cómo hacen la presentación? ¿Cómo proponen esto de que en un taller de 80 minutos van a ser todos escritores de literatura? Bueno, generalmente tratamos de comenzar este segundo taller también con una dinámica de caldeamiento, pero distinta, como bastante distinta a la del primer taller, ¿no? El primer taller arranca con esta idea de una relajación, del silencio, de la escucha. Y este segundo taller muchas veces lo comenzamos con una dinámica de juegos parados en ronda, de jugar con, a veces, con palabras o con aplausos, con algo más dinámico y con el poner en juego la voz o el a proponer algo y no tanto el de la escucha, ¿no? Son a veces juegos algo más de lo divertido, del reírse, de que pase un poco eso. Y es como una primera introducción. Algunas veces también hacemos una mini recorrida también como parte de esta introducción por la mesa del primer encuentro, como para reencontrarnos con los textos y muchas veces poder a partir de ese reencuentro con los textos poder definir
algunas características de la microficción, que son las que después nos van a servir como consigna de escritura, como consigna madre de escritura, que es decir, bueno, ¿qué tienen en común? Muchas veces la pregunta es, ¿por qué les parece que elegimos todos estos textos para que estén en esta mesa? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los unifica? Entonces empezamos a veces a desglosar un poco, bueno, que son breves, que tienen varias interpretaciones, que el título muchas veces es una llave de entrada a diversas interpretaciones, que cada palabra vale mucho, la idea del recorte. Este, entonces, primero es a partir de esto y de una primera parte donde tratamos de sistematizar brevemente sobre la idea de la microficción para poder después usarlo como consigna madre de la escritura. Y algo que es interesante también es que ustedes trabajan con un menú de consignas. Esto, Javier, ¿cómo hacen? Hacen este momento de recapitulación, que también es importante por si tienen algún asistente que no haya estado en el primer encuentro. Siempre está bueno recapitular, para el que la recapitulación es una novedad y para el que está volviendo a escuchar, volviendo a entrar en clima, nunca hay que perder de vista eso. Una vez que cierran ese momento de sistematización, donde se empiezan a dar las marcas de este protogénero que podríamos llamar la microficción, viene el momento de las consignas. ¿Con qué consignas trabajan? ¿Las dicen de manera oral, por escrito? Cómo las van presentando? Bueno, en principio, las consignas, a ver, la invitación a escribir va a ser libre en principio. Si alguno tiene una idea previa, arranca con su idea ya sabiendo de qué se trata esa microficción en esta recapitulación que fuimos haciendo de características. Pero como tenemos mucha experiencia en el aula, sabemos que ahí viene la frase clásica, es que yo no tengo imaginación, no estoy inspirado, y esas cosas que ocurren. Y ahí es que vienen las consignas, ¿no? Porque como sabemos que eso puede ocurrir, les ofrecemos, si no se te ocurre nada, te ofrecemos una serie de consignas, una serie de ideas disparadoras para que vos puedas arrancar tu microficción. Y entonces, Esto, Javi, perdóname que lo remarque, es muy interesante, porque también es una manera de encarar las consignas en general. La consigna no como una obligación para hacer, sino como una herramienta para resolver un problema. En este caso, un problema literario de un momento que es el momento de la puesta en texto. Es interesante. La actividad es libre y cuando surge el obstáculo de empezar a ordenar las ideas o de tener un lugar para donde arrancar, ahí aparece la consigna como una herramienta. Hay algo que pasa mucho y que para mí es súper interesante, que tiene que ver con también el proceso de cada uno, nosotros mismos como coordinadores de nuestros propios procesos creativos, ¿no? Digo, porque en este taller se juega algo de lo que es el proceso creativo y hay una conversación sobre eso, esto que marcaba Javi, de todo el imaginario que hay sobre la musa inspiradora y el que la idea se me aparece y la genialidad el problema, el pánico de la hoja en blanco y todo esto, es una temática de conversación en el taller mientras mientras proponemos. Entonces, la consigna madre es esto: vamos a escribir una microficción, un texto que tenga estas características. Ahora, en segunda instancia, aparecen las consignas como aparecen en muchos quehaceres creativos, en muchos procesos creativos de muchos estilos, de la música, de diferentes artes, donde la consigna y la limitación justamente funciona como una potencia, ¿no? Es como lo que es como, no sé, eh, yo como músico lo relaciono muchas veces con los géneros musicales. Yo voy a tocar una chacarera o voy a tocar un blues, y eso es una consigna en sí misma, porque me está proponiendo un marco donde construir una forma armónica, un cierto lenguaje, etcétera. Entonces acá pasa un poco lo mismo, es como una, un canvas, un cuadro sobre el cual voy a escribir una serie de colores, entonces ya me abre el juego para poder crear. sí, y en ese sentido las consignas tienen la virtud de ser una invitación. Nosotros hemos pensado y repensado muchas de estas consignas, algunas las descartamos, otras las seguimos modificando,
Otras sabemos que funcionan muy bien. Las consignas se comparten de manera oral, pero también están en tarjetas para que los chicos explorando puedan buscar esas consignas escritas, pero primero conversamos de todas. Primero les diremos, encontrás una tumba con tu propio nombre. Esa es una invitación a escribir. Bueno, a ver, ahí empiezan las conversaciones. Estaba muerto y no se dio cuenta, qué sé yo. Bueno, empiezan todas unas elucubraciones orales que van a dar soltura, van a dar marco, como dice Pablo, a la escritura de esta microficción. Contienen, ¿no? Ese marco contiene para poder crear también, ¿no? Porque si no, estás tan abierto de posibilidades que optás por ninguna, optás por la inmovilidad. En general, nosotros compartimos un cuento que nos parece muy interesante porque los pone a los chicos en situación de detectives en el taller anterior, en el taller de lectura, que se llama Frío. Y tiene una estructura muy particular, está construido con pequeños ladrillos, dice Pablo, con un pronombre indefinido y un sustantivo, un pronombre indefinido y un sustantivo. Todo así, una noche, una fiesta, un hombre, una mujer. Y hay un montón de huecos que el lector está obligado a reponer. Entonces también otra de las consignas es tomar la estructura de este cuento para contar otra historia. Y ahí tenemos varias más. Si tuvieras la posibilidad de crear dobles humanos, ¿qué harías? Me acuerdo mucho de una chica en Caballito, ahí cerca del CID, que tomó esa historia. Primero me dijo, no, yo no puedo escribir, no tengo inspiración. Me dijo. Digo, bueno, pero a ver, traté de acompañar ese proceso, ¿no? Porque eso también, bueno, seguro lo vamos a desarrollar, pero es largar la consigna y acompañar ese proceso, ¿no? Entonces la chica me dijo, no, yo no tengo inspiración, yo no puedo escribir. Y entonces le digo, pero a ver, imagina, si vos tuvieras un doble de vos misma, ¿respondería a tus órdenes? Y sí, por supuesto, me dice. Yo haría que hiciera lo que yo quiero. ¿Y qué la mandarías a hacer entonces? Y que vaya a la escuela, que limpie la casa, o sea, todo lo que yo no quiero hacer. Yo, mientras tanto, me voy con mi novio. Ah, buenísimo, le digo. Entonces ahí ya tenés una historia. ¿Cómo se va a sentir ese doble? Le pregunto, ¿no? Y la dejo. ¿Cuándo vuelvo? Fue impresionante porque efectivamente hizo todo eso al doble, le hizo padecer todas las cosas que ella no quería hacer, pero en el último instante el doble se revela y con un puñal la mata. Pero el final es, ¿pero quién murió? ¿Yo o mi doble? Genial. Esa duda, ¿no? Es una genialidad. Entonces tienen ese primer momento donde la consigna empezó a funcionar, primero como un caldo de cultivo caótico, oral, donde empezaron a hablar, después se ponen a escribir, y hay algo muy interesante, que a pesar de que el tiempo es comprimido, porque todo esto pasa en un módulo, ustedes van pasando y le dan mucha importancia, un momento clave de la escritura, que es la reescritura. Después de esta primera puesta en texto, ustedes van trayendo las distintas marcas de género que se hablaron sobre la ficción breve y van haciendo sugerencias. Pablo, ¿nos querés contar algo sobre ese momento donde van pasando, haciendo apuntes, cómo los ayudan a sacar palabras, a que entre más aire dentro del relato? Sí, muchas veces es esto, es una recorrida como silenciosa por la ronda, de ir compartiendo. En general, los chicos y las chicas tienen ganas de compartir y esperan una escucha y una devolución por parte del docente, es como algo muy instaurado. Entonces, vamos circulando, vamos leyendo y tratamos de hacer el aporte principalmente desde esto que muchas veces aparece ya en el primer taller con algunos cuentos. Hay un cuento en particular que se llama Los Amantes de Eduardo Galeano, que es recontra breve y que tiene detrás como una historia de una gran poda, ¿no? De una historia grande que fue podada hasta llegar a una historia bonsai. Entonces, muchas veces este ejemplo de esta historia
y de la importancia de la reescritura, que creo que el tema de la reescritura tiene mucho que ver y se complementa o va a partir de esta idea que hablábamos al principio de la fantasía o la narrativa de la inspiración, ¿no? Más romántica. Y acá la reescritura es lo mismo, porque la reescritura en un punto es el trabajo duro de los escritores, ¿no? Es como ese momento de el 99% que no es inspiración, que es sudor. Entonces, la idea es ir un poco con esto, entonces ir, tratar de ayudarles a pensar tal vez qué palabras sobran, entonces, o pensar, muchas veces el título es una clave para pensar algo, entonces proponer ahí desde el título, o preguntarles cosas sobre el texto. Muchas veces el solo hecho de leer el texto en voz alta delante de la persona que lo escribió ayuda mucho porque te hace alejarte y poder verlos de otro lugar. Pero sí haciendo mucho hincapié en esto, en que los textos y que esos textos que van a escribir en ese taller no son textos definitivos, que seguramente van a tener muchas oportunidades más para escribirlos y reescribirlos, como pasa con cualquier escritor profesional, ¿no? Que no es que se levanta a la mañana y escribe un libro, sino que hay un trabajo cotidiano y diario de elegir las palabras, de buscar qué es lo que me gusta. Sí, siempre en este proceso eh, sugerimos, estamos acompañando ese proceso con mucha experiencia porque somos lectores avesados, pero siempre como en un tono de sugerencia, no de imposición. La última palabra la tiene el responsable del texto, que es el autor. Entonces sugerimos una idea, hacemos una pregunta, pero siempre vamos acompañando ese proceso, que es un proceso difícil, y creemos que es indispensable acompañar ese proceso. No es que mandamos una consigna, escriban una microficción y sale automáticamente. No, es un proceso muy difícil. Porque aparte, digo, venimos de trabajar con textos que están muy trabajados, digo, que son de gente que dedicó una vida a eso, que son textos que fueron muy pulidos, ¿no? Que tienen mucho laburo encima, entonces es como aclarar también esto, que las expectativas nuestras no son que lleguen, que aparezcan esos textos y esa calidad, si se quiere, porque son puntos de partida, ¿no? Esta propuesta de escritura del taller es, bueno, empezar a aproximarnos a escribir algo, tener una idea. Y hay algo de las consignas que es que yo la diferencio a veces como hay consignas que son de lo estructural, de lo formal, como esto que decía Javi del texto frío o esto de mezclar dos microficciones. Y hay otras que son más del carácter de lo temático, que a mí me hace acordar mucho a los juegos de la infancia, ¿no? Al qué pasaría si. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear dobles humanos? ¿Qué pasaría si encontrás una tumba con tu propio nombre? Y a veces hacemos esto de que agarrar cualquier historia, cualquier peli, no sé, agarrar Harry Potter, por ejemplo, agarrar una peli que conozcamos y jugar a reducir esa historia a un qué pasaría si. Entonces, ¿qué pasaría si sos no sé, si sos un chico adoptado y de repente te das cuenta que en realidad sos un mago y que tenés poderes mágicos? Entonces, jugar a esto y lo que hace es que traes historias grandes y reconocidas y las bajás a una misma semilla con la que estamos trabajando en el taller, que es el ¿qué pasaría si? Algo también muy interesante es que todos estos textos son pensados, son conversados, son escritos y tienen dentro de la misma dinámica del taller, dentro de la secuencia, una instancia de publicación, que es que ustedes cierran el taller leyendo en voz alta, así como se leyó en el taller anterior, las obras de los autores y de las autoras ya consagrados, ustedes leen en voz alta las obras que se escribieron ahí en el taller. ¿Cómo es ese momento? ¿Por qué se toman ese tiempo extra para leer ustedes en voz alta cada una de las microficciones que se escribieron ahí? Hay algo de cuando que al leerlo nosotros como coordinadores, que esto que ya hablábamos antes, de que somos lectores ya formados en un punto, entonces que tenemos cierto entrenamiento en darle un carácter a la lectura y a poder cargarlo con más, darle un extra desde la lectura. Entonces ahí empieza a pasar y de que esos textos que ellos escribieron empiezan a ganar, por un lado,
otro poder a partir de una lectura de un lector experimentado. Entran al escenario, aparecen en el mismo escenario en el que aparecieron los cuentos eh, oficiales, los cuentos profesionales, si se quiere, y aparecen ahí y jugamos un poco a lo mismo, que es, mucho, en general lo mantenemos todo desde el anonimato. Si la persona que lo escribió quiere después levantar la mano y decir, sí, es mío el cuento, va por esa persona. Pero si no, siempre lo que hacemos es que quienes quieran que los cuentos sean leídos, los recopilamos, vamos juntando los papelitos, después nos sentamos en la ronda de vuelta, una ronda como similar a la del primer taller, y ahí leemos algunos que nos hayan llamado la atención ahora a los coordinadores. Y vamos compartiendo. Y realmente está muy bueno porque aparte desde el anonimato nadie sabe quién lo escribió y aparecen muchas sorpresas. A mí me encanta la sorpresa de los grupos cuando de repente aparece un cuento que llama mucho la atención y levanta la mano a alguien que nadie esperaba que fuera esa persona la que lo escribió. Este, Eso es un momento hermoso, pues es un momento de muchas veces de reivindicación de una persona en el rol grupal. Este, y muchas veces, no sé, con Javi somos siempre nos gusta esta cosa de los alumnos y las alumnas más reos, como decimos, ¿no? Que son más este, de siempre ir a la contraria y no engancharse, qué sé yo, y de repente muchas veces nos encanta cuando un gran logro para nosotros como coordinadores es cuando de repente tanto en una interpretación en el primer taller como en una propuesta de escritura en el segundo, de repente se resignifica el rol de esa persona en el grupo y todo el mundo se sorprende, muchos docentes se sorprenden y dicen, wow, este pibe, esta piba no me esperaba que pasara esto, ¿no? Bueno, pero las escuelas, mi querido Javier, mi querido Pablo, han permanecido cerradas en nuestra ciudad durante buena parte de este año y hubo que adaptar muchos dispositivos de aula a una modalidad virtual. Un poco el objetivo de transformar estos dos encuentros en dos videos tenía que ver con eso, con brindar una herramienta para poder llevar la experiencia del taller de microficciones a un formato a distancia, virtual o un formato mixto que se pueda compatibilizar con un poco de presencialidad y un poco de virtualidad. Si ustedes ven los videos que tienen los enlaces aquí abajo en la descripción, van a notar que de una manera comprimida y adaptada al lenguaje en el que estamos hablando, que es el lenguaje de los videos de Internet, estos tres momentos, el momento de presentación, el momento de lectura o de escritura y el momento de cierre, están ahí metidos. Están metidos los intercambios lectores, aunque sea en la voz de nosotros que nos ponemos en el lugar de intérpretes, cuestionadores a veces de los textos. Quería preguntarle, si empiezo por vos, Javier, estos videos están buenos como disparador, pero calculo que también requieren, y a esto alentamos, a un complemento sincrónico, alguna reunión por Zoom, por Meet, para reproducir ese intercambio de lectura. ¿Cómo fue tu experiencia en lo que va de estos meses trasladando estas propuestas a la virtualidad? Bueno, yo soy profe de literatura y, y trabajo en escuelas secundarias. Así que, como conozco el poder que tiene este taller y estas microficciones, ¿no? Cómo invitan a los chicos y chicas a comprometerse con su interpretación, a comprometerse con su palabra. Yo pensé este año, digo, en medio de la pandemia, en medio de las clases virtuales, yo tengo que ponerlo en práctica. Digo, esto debe tener que funcionar muy bien en la virtualidad. Entonces, por ejemplo, para compartir el corpus de las microficciones, lo que preparé fue un PowerPoint con hipervínculos, que incluso lo podemos compartir para que lo puedan usar cualquier docente también, con los títulos. Sería el equivalente a la mesa de microficciones con la que arrancamos el taller. Entonces, están todos los títulos para que alguien elija, clique en ese título y vaya directamente al texto. Y del texto vuelve a la mesa para elegir otro y así ir explorando
algunas de esas tantas microficciones que nosotros elegimos. Entonces, hay un primer paso que nosotros hicimos que fue ese de exploración de todas las microficciones de autor que nosotros seleccionamos. El segundo paso fue tratar de definir las características, ir viendo de qué hablábamos cuando hablábamos de microficción. Por supuesto, además, en las reuniones por Zoom, compartir las interpretaciones, toda esta ronda de interpretación también, ponerla en juego en una reunión por Zoom. Y los chicos se entusiasman, ¿no? Cuando tienen una idea, cuando escuchan otra idea que complementa la propia y la hace crecer. Entonces, todo esto virtual, ¿no? Esa ronda a través de encuentros por Zoom, de interpretaciones, y después ir viendo cuáles son las características de estos textos breves que son las microficciones. Y un siguiente paso que se me ocurrió en este proceso fue una relectura de esos textos. Estamos en lo virtual, ¿cómo sería una versión audiovisual, un video acerca de una de las microficciones de autor que han estado explorando, leyendo, interpretando? Y entonces ahí se dan unas sorpresas muy interesantes, porque los chicos tienen que empezar a elegir, tienen mucha habilidad para usar el Wii Video, el InShot, hay un montón de editores de video, y con eso eligen imágenes, eligen una música y arman una versión en video, una versión audiovisual de esa microficción de autor. Por supuesto, en siguientes Zooms las vamos ajustando y después invitamos a todas estas producciones a ser parte de una muestra para toda la comunidad educativa. Y terminado ese punto, va la parte de escritura. O sea, ya leímos, definimos las características y de qué estamos hablando cuando hablamos de microficción. Hicimos una versión audiovisual, hicimos una lectura más profunda de ese texto. Después les pedimos que escriban. Para eso compartimos las mismas consignas que les estamos compartiendo a ustedes. Y en distintos Zooms fuimos ajustando esas microficciones, haciendo sugerencias. Lo mismo que hacemos en la presencialidad, lo estamos haciendo de manera virtual. Lleva mucho más tiempo, pero bueno, ahí vamos. Creo que es un trabajo muy valioso. Y el último paso es hacer también un video de su propia microficción, que pasa a integrar la muestra junto con los autores validados, los videos de sus propias microficciones, ahí en un plano de igualdad y también compartidos a la comunidad en un Instagram o en un Facebook o en la página del colegio. Esa fue mi experiencia y funcionó súper bien. Después hicimos una autoevaluación, ¿no? Y ¿qué aprendieron? Les preguntamos. Y contestaban en general, aprendí que es una microficción, no tenía ni idea que existían. Aprendí que un texto puede tener varias interpretaciones. Aprendí que puedo hacer una relectura de esos textos en formatos video y que puedo crear mis propias microficciones. Bueno, yo me siento feliz con eso, por eso quiero compartirlo, porque me parece que hay una gran oportunidad ahí. Es muy interesante el trabajo que vienen llevando adelante en estos meses muchos docentes, muchas docentes en las escuelas. La idea de estos videos es proponer un insumo más, una herramienta que la puedan usar para lo que les parezca, para llegar quizás a algún grupo. Vuelvo, me apareció el cartel. Durante este tiempo hubo muchas docentes que están llevando adelante un trabajo muy interesante, que le están encontrando la vuelta a su manera, con sus grupos, con producciones, con experiencias muy relevantes y muy significativas. La idea de estos videos que estuvimos haciendo, destinado a abrir el diálogo, a poner en juego algunas cuestiones vinculadas a la experiencia, llevando adelante estos talleres con colegas, con docentes, y de los videos que hicimos con alumnos, es brindar un insumo más.
puede ser que apliquen este taller de una manera similar a la que proponemos nosotros, con una secuencia parecida, o puede ser que lo utilicen de alguna otra manera como insumo para llegar quizás a un grupo de estudiantes al que no estaban pudiendo llegar de otra manera, para complementar, para registrar, para escribir. Eso queda librado a cómo lo quiere utilizar cada uno. Les agradezco mucho este espacio. Pablo, te agradezco, de nuevo, agradezco mucho este espacio de conversación, te agradezco Javier, te agradezco Pablo, nos vamos a seguir viendo, seguimos en contacto, les recordamos a las escuelas que pueden escribir al correo que aparece aquí abajo y que está en la descripción de este video para solicitar los talleres de escuelas lectoras, ya sea en su formato presencial, cuando eso esté habilitado, cuando eso sea posible, porque este video queda subido y vaya a saber uno cuándo lo En van a ver, qué cuándo les va a llegar. En este contexto también pueden solicitar el asesoramiento y el acompañamiento nuestro para llevar adelante estas actividades que se complementan con los videos que hicimos y con encuentros sincrónicos que podemos llegar a tener con estudiantes o con docentes. Muchísimas gracias por este encuentro.